El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos en ese mismo año se elevó, en cambio, a $5.274. Retraduzco estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud publica cada año un ranking en virtud del cual pretende valorar cómo los ciudadanos de los diferentes países consideran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, a Cuba, en ese ranking, le correspondía el puesto 36 del planeta frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de la norma que acabo de enunciar. A la hora de explicar por qué, vamos a decirlo así, la sanidad cubana es más eficiente que la estadounidense, a buen seguro que habrá que incorporar determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestarle atención también a algunos de los efectos paradójicos de la escasez y, en su caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En un escenario de escasez como es el cubano, la dieta alimenticia recoge una presencia muy consistente de frutas y de verduras, algo que bien sabéis no suele ocurrir en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, un efecto positivo en términos de la salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta. De nuevo, con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por la segunda observación que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, todas las encuestas revelan que ha ido creciendo y notablemente el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que confiesan ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada hace 3 o 4 años concluía que un 49% de los norteamericanos declara ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos por esta llamativa realidad, la de un país que se ha visto beneficiado por niveles muy notables de crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar la felicidad de la mayoría de sus ciudadanos. Muchas veces hemos utilizado esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, la disposición de recursos, tiene que ver, claro que sí, con el bienestar general. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi condición vital. Sobran las razones para argumentar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades de la opulencia es antes un indicador de malestar general que una señal de felicidad exaltante. Invoco otro argumento que conduce a la misma conclusión. Desde mucho tiempo atrás sobreentendemos que en una sociedad como esta en la que vivimos, cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una forma de hablar, van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. ¿Van a disponer efectivamente de un puesto de trabajo?
se van a beneficiar, en su caso, de un subsidio de desempleo, van a cobrar en el futuro, dentro de 30, 40 o 60 años, una pensión. Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera rotundamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan ante una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera observación que quiero hacer. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere al relieve de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Voy a intentar retratar ese problema de la mano de tres metáforas diferentes. ¿Cuál es la primera? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que modifiquemos el rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es el efecto de esta reducción en la velocidad? El efecto nos dice que si el pronóstico inicial señalaba que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. Segunda de las metáforas, que bebe de la condición del barco más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos de la metáfora, ¿tenía remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. En este caso estoy obligado a subrayar lo que está implícito en la metáfora. Invoco una vez más el discurso dominante, que en este caso nos dice, repite incansable, que debemos afrontar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por fuerza tienen que perder. Voy a por la tercera y última de las metáforas. Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo, el lago estará repleto de nenúfares luego de 30 días. Con lo cual, las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 30 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder que el día 15 no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 29. El día 29 los nenúfares cubrirán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2, el día 30 colmarán todo el lago. El día 28 los nenúfares cubrirán una cuarta parte del lago. El día 27 una octava parte. El día 26 una 16ª parte. Pongamos por caso que nos hallamos en el día 26. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Al fin y al cabo solo hemos dañado una 16ª parte del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido. De tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, más esfuerzos, más energías, más recursos serán precisos para poner freno al proceso correspondiente. Detrás de las metáforas que acabo de trasladaros, hay un concepto, a mi entender, central para explicar muchas cosas. Me refiero a la huella ecológica que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de esas generaciones venideras de las que antes hablé.
En este caso, estoy obligado a subrayar lo que significa la primera persona del plural que acabo de utilizar. El crecimiento imparable de la huella ecológica se debe fundamentalmente a los habitantes del norte opulento. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar dos opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Hace tal vez 15 años, Castoriadis señaló que le producía mitad indignación, mitad fascinación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas, de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y en cambio, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan sorprendentemente como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó que ante un escenario tan delicado como aquel en el que nos hemos situado, hay que reaccionar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que estos determinen si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Esto es significativamente lo que estamos haciendo nosotros. Cuarta observación que quiero haceros. No deseo esquivar el sentido de fondo de la principal propuesta que nace del proyecto del decrecimiento. Para explicarlo, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros 30 años atrás y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de la misma naturaleza debe registrarse en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva de sectores económicos enteros. Por ejemplo, la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, cómo no, la industria militar, la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente. Si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a ese innegable problema? Echaremos mano de 2 recursos diferentes. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si así lo queremos, estas actividades económicas crecerán. Por el otro, procederemos a repartir el trabajo en los sectores económicos convencionales que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto de la suma de estas 2 fórmulas será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo. Creo yo que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes llamé un modo de vida esclavo. Me veo en este caso en la obligación de anunciar 2 precisiones adicionales. La primera señala una obviedad. No estamos diciendo, claro, que hay que reducir los niveles de producción y de consumo para llevarlos a cero. Estamos diciendo que hay que reducirlos para reconstruir niveles saludables, razonables de huella ecológica. Algunos de los estudios realizados en